Muy buenas a todas las personas que están escuchando Historia Política Pública. En el episodio de hoy voy a hablar sobre un libro que he terminado recientemente, que se llama This Crowded Earth. En castellano se tradujo como Esta Atestada Tierra, publicada por Robert Bloch en 1958. Robert Bloch es el autor que escribió la novela de Psicosis, que más tarde fue adaptada a la gran pantalla por Alfred Hitchcock, convirtiéndose en una de las películas de terror más importantes de la historia. Esta novela, This Crowded Earth, es una historia de ciencia ficción en la que el autor examina unos aspectos que creo que son relevantes para la sociedad contemporánea, a pesar de que fueron escritos en 1958. El principal tema de esta novela radica en la sobrepoblación que hay en la Tierra. En el año 58 en el que fue publicada, obviamente las mejoras de las condiciones de vida de las personas, al menos en el llamado norte global, empezaron a mejorar de manera considerable con los avances médicos, las tecnologías, las mejoras en distintos aspectos de la vida y demás. En ese sentido, una de las preocupaciones de la gente de aquella época es qué pasaría cuando el número de habitantes se incrementase de manera radical. En la época en la que Robert Bloch escribió, si no recuerdo mal, si no he leído mal la estadística, había unas 4.000 millones de personas en el planeta, 4 billones de personas en la Tierra. Y en su novela, que comienza en el año 99, la cifra alcanza ya las 10 billones. Y eso supone un problema terrible para el autor. Ahora explicaré por qué, pero es interesante cómo hoy en día, en 2023, esa cifra no se ha llegado aún, pero va por camino en las próximas décadas. Básicamente la historia se centra en Harry Collins, que es el protagonista, vive en la ciudad de Chicago, que le llaman en la versión inglesa, que es Chicago realmente. Entonces lo que sucede es que hay tanta gente todo el tiempo por la calle, haciendo colas para comprar comida, en el transporte público y demás, que la vida se ha vuelto insostenible. Lo interesante de esta novela es que, lejos de ser una distopía terrible, han conseguido que las condiciones materiales de los habitantes mejoren de manera radical. Empezamos la novela con Harry Collins quejándose de que su trabajo es uno de esos de más larga duración, trabaja 5 horas al día, de 10:30 a 3:30, y habla sobre aquellos que únicamente tienen que trabajar 4 horas. Por tanto, podemos ver aquí, nada más empezar la novela, que el número de horas laborales ha disminuido considerablemente. Esto, obviamente, pensándolo en el mundo contemporáneo, sería una razón para tener más tiempo para nosotros mismos, hacer los hobbies que más nos gusten, relacionarnos con las personas y otro tipo de actividades que nos puedan acercar a la felicidad. En ese sentido, el problema de esta obra, de esta novela, es que la población ha incrementado tantísimo que el personaje principal, Harry Collins, pero no solo él, sino todos los que aparecen en la historia, tardan horas en llegar al trabajo. Por ejemplo, Harry Collins tarda 2 horas en ir y 2 en volver. Y todo eso es porque los trenes en los que utiliza para moverse a través de la ciudad están tan repletos de gente que van lentos, hay unas colas tremendas en las calles, que eso impide el tránsito de la vida normal como la podemos conocer hoy en día. Es decir, incluso si pensamos en las grandes capitales del mundo, Tokio, Seúl, Londres, así a bote pronto, aunque haya mucha gente caminando por las calles, nunca llega a ser como tan agobiante como describe Robert Bloch en su novela. La idea de la masa, que precisamente es una de las teorías que elaboraron diferentes pensadores en el siglo XX, especialmente cuando la democracia empezó a implementarse en el mundo occidental, hablaba sobre la masa, la gente como un grupo homogéneo en el que las personas no tenían ideas propias, sino que básicamente seguían los designios de la opinión mayoritaria. Y en ese sentido, esta es una de las tesis que utiliza Robert Bloch en la novela, aunque se basa más bien en el espacio físico que ocupan esas masas. Y, por ejemplo, él habla incluso de cómo en su edificio, que es gigante, bajar en el ascensor supone una pesadilla porque está repleto de gente, salen a la calle, hay más gente, tiene que moverse con mucho cuidado. Ha habido gente que incluso ha sido aplastada por la masa. Todo es algo que realmente es clave en la novela de Robert Bloch. En ese sentido, ¿por qué se ha llegado a esa situación? Claro, lo que explica el autor bajo la primera persona de Harry Collins es que, debido a las condiciones materiales y sociales que se han incrementado gracias a los avances científicos, los niveles de mortalidad infantil son muy bajos, la esperanza de vida
creo que es de 90 a 100 años, apenas hay enfermedades, se han acabado los conflictos bélicos, esto es muy importante, es decir, existe una especie de cooperación internacional, una especie de paz perpetua, como teorizó Kant en 1794, de que no sería necesario llevar a cabo más conflictos armados debido a que todos los países entrarían en una red de intercambio en el que todos saldrían beneficiados. Es decir, este libro, más que una distopía, parece una utopía socialista en la que realmente no hay enfermedades, los avances sanitarios son impresionantes, tampoco hay diferencias de clases obvias. Y esto realmente se va a enfatizar más al final de la novela. Es cierto que al principio sigue habiendo unas élites, pero que poco a poco se han ido, digamos, han ido perdiendo privilegios en relación con la clase trabajadora, aunque al principio de la novela siguen existiendo. Pero lo importante es que las personas trabajan menos, tienen más tiempo de ocio y por tanto deberían tener más tiempo para disfrutar. El problema que pasa, y esto lo explica muy bien y es una de las claves de la novela. La teoría de Robert Bloch, en mi opinión, en esta novela de ciencia ficción, es que las condiciones materiales han de ir cogidas de la mano con la importancia en la psicología de las personas. Y de hecho, en esta novela hay muchas personas que sufren enfermedades mentales, pero que no se quieren comunicar, porque básicamente la idea que viene es que el gobierno ha tratado tantísimo y ha hecho tantas mejoras por los humanos que ven imposible que la gente no sea feliz porque trabajan menos y tienen más facilidades. Pero, ¿qué es lo que sucede? La gente, según la teoría de la novela, es que al tener más tiempo libre, ha utilizado ese tiempo libre para procrear. Como la gente ya no vive mucho más tiempo, pues crece la población y ha llegado un momento que, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, que habla en el libro, creo que había 38 millones de personas y también hablaba, no sé si de Nueva York había 70 millones o algo así. Y obviamente, aunque la novela se centra en Estados Unidos, siempre hablan de que ese es un problema endémico que sucede en América del Sur, en Europa, sucede en África y en general en todos los continentes. En Asia, por ejemplo, hablan de que siempre fue un problema, pero que ahora incluso ha estado muy amplificado. Hay algunos capítulos del libro en los que se basan en Gaza y en Sudáfrica, pero son simplemente fragmentos cortos, porque casi todos los capítulos están basados desde el punto de vista de Harry Collins, el protagonista, pero sí que es verdad que hay ciertos episodios bajo el punto de vista de otros personajes que muchas veces ni se relacionan con Harry Collins, pero que sirven para ofrecer al lector una imagen más periférica de lo que está sucediendo en todo el mundo. Tenemos un capítulo dedicado al presidente que es muy interesante, cómo deciden tomar medidas del gobierno para acabar con esta crisis endémica que está asolando a la humanidad y que es la hiperpoblación. Con tanta gente viviendo en el planeta Tierra, escasean los recursos, se pierde mucho tiempo y claro, eso al final también genera que, por ejemplo, en la ciudad de Chicago ya no hay suficientes hogares para todos. Entonces lo que han hecho es establecer una ley en la que si tú eres una persona que está soltera, tienes derecho a una habitación únicamente. Tienes que casarte para tener derecho a 2 habitaciones. Si tienes un hijo o una hija, ya tendrás 3 habitaciones, y etcétera, así sucesivamente. Pero tampoco quieren que tengas demasiados hijos. Por tanto, muchas veces está la dicotomía entre tener una familia y que por supuesto te obligará a tener que pagar su manutención y demás para tener un espacio ligeramente más grande, o vivir por tu cuenta, tener menos espacio, pero al mismo tiempo, debido a la escasez no permites que los seres queridos sufran en ese sentido. Entonces, Harry Collins al principio también habla de esta frustración que él tiene de tener que ir todos los días al trabajo, de pasarse 4 horas en trenes que están atestados de gente, y luego llegar a casa y estar tan alienado que únicamente ven la televisión porque no quieren ya salir de casa para relacionarse con gente. Los lazos comunitarios se han destruido completamente debido a las grandes distancias de las ciudades, al hecho de que ya las personas ven a otras personas como sus enemigas porque compiten por sus recursos, pero más que en un aspecto más visceral, digamos, es por el hecho de que todos los días están viendo y al final ver a tanta gente caminando por la calle impidiéndote el paso genera una frustración en cada una de esas personas. Y más adelante en la novela sí que se centra más en el tema político, las connotaciones que esto implica para el futuro de la sociedad. En ese sentido, Harry Collins habla de cómo
estas comodidades han alienado a las clases trabajadoras. Obviamente esto coge la idea del marxismo como los trabajos alienantes del capitalismo, lo que consiguen es fragmentar a las personas, haciendo que sea más difícil organizarse entre ellas. Y eso es precisamente lo que Harry Collins habla en la obra. Habla cómo su frustración no puede ser canalizada en un movimiento social porque no tiene contactos con otras personas. Y eso es algo que es evidente en la sociedad. Aunque sí que es cierto que hay un grupo que se llama los naturalistas que aparentemente se están quejando de manera abierta de lo que está sucediendo, no hay un movimiento tan homogéneo como tal. Es más, él habla de cómo los naturalistas más bien es un grupo de personas fragmentadas que están luchando por la igualdad racial, contra la violencia de género, para mejorar las condiciones laborales, también para conseguir que se aplique la ley para tener más niños, si no recuerdo mal. Es decir, es una crítica también un poco a las sociedades que hoy en las que hoy en día se ve mucho más, pero también en los 50 Bloch fue capaz de captarlo. El hecho de que muchas luchas deberían ir juntas de la mano para conseguir un bien común. Sin embargo, al principio de la novela lo que esto sucede es que no es así, y por eso finalmente no se consiguen los objetivos. Lo bueno es que en esta novela, que al principio parece que tiene un aspecto muy cínico, muy pesimista el autor, pero que finalmente va evolucionando a un aspecto más optimista sobre la existencia humana y la capacidad para juntarnos. Al final, lo que sí que se consigue, sin querer hacer un spoiler de la conclusión del libro, es que la conjunción, el uso de la comunidad humana, el apoyo mutuo, la cooperación, la solidaridad entre seres humanos, va consiguiendo los objetivos. Y en ese sentido, Harry Collins llega un momento, creo que es en el segundo capítulo, en el que ante la situación tan ofuscante que percibe la sociedad, tiene una especie de brote psicótico, tiene problemas mentales, y ahí se da cuenta de que esta es una enfermedad que en la sociedad de Chicago o del mundo no se habla, pero realmente es algo muy relevante, que es permanente entre los habitantes de todas las sociedades del mundo. ¿Por qué no se quiere hablar de eso? Bueno, en esta novela creo que empieza con una especie de, no le llamaría dictadura, es un sistema gubernamental en el que es cierto que el gobierno provee todo, sí que existe libertad, pero claro, ¿para qué existe la libertad? Se pregunta el protagonista, si no puedes realmente hacer nada. Y de hecho, en una de las frases más interesantes, aquí tengo varias frases apuntadas, pero habla sobre cómo, aunque esto es más tarde en la novela, cuando sí que se puede considerar que existe una dictadura, habla de la libertad, siempre implicó que no había libertad de expresión. De hecho, al principio de la novela habla de cómo habían alcanzado un sistema social en el que nadie tiene hambre, nadie se queda sin trabajo o es abandonado por el Estado. En ese sentido, según Harry Collins, nadie tiene que pelear por conseguir un estatus en la sociedad. Es decir, todo el mundo tiene trabajo, tiene casa, tiene derecho al médico, tiene derecho a ser asistido en caso de que sufra algún percance, a comida y demás. El problema es que, claro, finalmente, poco a poco este sistema va colapsando debido a la cantidad de gente que hay. Y más tarde, Harry Collins decide hacer algo por su cuenta, pero lo bueno que muestra esta novela, en mi opinión, es que por sí solo no es capaz de hacer nada. De hecho, está a merced de los designios del Estado, que poco a poco se va haciendo más autoritario, hasta que finalmente consigue juntarse con otras personas. Ahí es cuando realmente es capaz de ir formando un movimiento que vaya a cambiar las condiciones de vida de las personas y pueda llevar a cabo una revolución para cambiar el sistema. Durante la novela, sin embargo, van surgiendo diferentes situaciones azarosas. Por ejemplo, llega un momento que él es internado en un centro psiquiatra y le van haciendo, se da cuenta de que le están haciendo experimentos. ¿Por qué? Porque el gobierno toma una decisión muy drástica para salvar la situación a la que está abocada la humanidad. En el futuro, para evitar el colapso de la sociedad en el que ya literalmente no queda espacio para hacer nada, deciden inyectar a las mujeres con una nueva medicina que se ha creado para que los próximos hijos e hijas sean más pequeños y en ese sentido ocupar menos espacio en la sociedad. Esto lo descubre Harry Collins y otros miembros de, digamos, su banda, a la que él consigue asistir. Es un grupo que está en la parte
occidental de los Estados Unidos, viven en la naturaleza y básicamente están en un principio alejados de todo, viven en una granja, trabajan la tierra y demás. Sin embargo, Harry Collins siempre tiene la idea de regresar para matar al doctor, creo que se llama Lefwingen, que es el que lleva a cabo ese experimento. Lo que va sucediendo es que van surgiendo unas generaciones de personas que miden más o menos la mitad que una persona, digamos que... Exactamente no recuerdo la medida que usan porque utilizan pies, pero digamos que las personas creo que miden 1 metro o algo menos incluso, pero básicamente lo que quiere hacer Harry Collins es volver y matar al creador. Pero claro, lo interesante de esta novela es que da la sensación de que él aparece como un héroe que va a salvarla, dice yo voy a acabar con él, es mi cometido y demás, pero falla en hacer eso. ¿Por qué? Porque es una persona solamente y no puede llevar a cabo ese cometido. Y de hecho en la novela hay como una especie de sátira hacia otras novelas creadas en la historia de la humanidad en las que siempre se glorifica el trabajo individual de la persona como el salvador y demás, y él precisamente, Harry Collins, habla de cómo él fue influenciado por eso y quería ser como un héroe de la humanidad, como él decía que no tenía tiempo para convencer a la gente de que quería hacer un plan que era matar al doctor para que se dejase de utilizar esas inyecciones. Sin embargo, él quería matarle y luego acabar siendo glorificado y ver cómo eso creaba una conciencia de la sociedad. Finalmente no consigue su objetivo, pero lo que es mejor, lo capturan, está creo que 15 años en la cárcel, porque la novela básicamente va dando grandes saltos. Empieza en el 99, en el 98, perdón, y acaba en el 2065. Entonces, ahí es cuando Harry Collins de nuevo se une con una banda y ahí tratan de establecer una sociedad cooperativa para cambiar el curso de la historia. En ese momento, cuando él escapa de la cárcel, porque básicamente le ayudan a escapar un grupo de personas que realmente estaban aliadas con este doctor al que él quería matar, porque lo que querían hacer era dar el reverso a la situación. Había una guerra ya muy fraguada entre los Yardsticks, que son las personas que han nacido en la generación con las inyecciones, que son más pequeñas de tamaño, con los naturalistas, que finalmente sí que han formado un grupo homogéneo, mientras que el grupo de Harry Collins y el resto están como aparte, pero están investigando, están haciendo avances médicos y demás, están colaborando de una manera que lo que quieren hacer después de 5 años es volver a la civilización para ayudarles a que mejoren las condiciones de vida de las personas, pero también preocupándose por su salud mental, ayudando a todo el mundo a que realmente sean partícipes de una sociedad nueva. Porque lo que sucedía al principio es que, bien, todos tienen condiciones materiales muy buenas, nadie pasa hambre, nadie pasa frío, todo el mundo tiene un trabajo, no trabajan muchísimas horas, pero claro, no tienen capacidad de decisión sobre sus vidas, y esto lo que quieren hacer es ellos, combinar las condiciones materiales de vida, los avances científicos, para así de esa manera ayudar a las personas a vivir una sociedad basada en la solidaridad, pero que finalmente tenga un papel muy representativo y de que puedan finalmente cooperar y evitar todos los conflictos que ha habido. Porque sí que es verdad que al principio se habla mucho de que no hay conflictos internacionales, pero es precisamente a raíz del experimento de que se crea una sociedad de clases entre las personas más pequeñas y las más grandes. Las pequeñas, que llegan a ser mayoría, empiezan a oprimir a las grandes que anteriormente las oprimían. O sea que digamos que en la novela vemos como hay ciertos aspectos de clases sociales que parecen cínicos. Parece que el mensaje final de la novela va a ser como siempre va a haber una clase dominante que va a oprimir a la otra. No, hacer una revolución es una tontería. No obstante, el mensaje final de la novela no es precisamente ese, porque al final, en 2065, cuando ya la sociedad de los Yardsticks, digamos, de la gente de pequeña estatura, ha conseguido el poder, pero llega un momento que como su esperanza de vida es muy corta, de 40 años, y no tienen tanta fuerza como sus generaciones anteriores, no saben cómo paliar ese problema. Y ahí es cuando los que escaparon, Harry Collins y su grupo, para hacer mejoras en diferentes avances, le echan una mano y les dicen, mira, nosotros realmente lo que queríamos hacer con vosotros era mataros porque queríamos venir aquí, hemos vivido durante décadas en soledad y queríamos comprobar cómo habéis hecho que la sociedad se corrompa. Sin embargo, cuando os hemos visto actuar, hemos visto que la sociedad en la que vivís ahora es una utopía. No hay diferencia de clases, no hay diferencia de género, no hay violencia racista, no hay nadie que se quede atrás, pero ya no solo en términos de estar abastecido a nivel material, sino que la gente interactúa entre ellos, se ayudan, cooperan, no hay nadie que sufra debido a una sociedad que le oprime. Es decir, es una sociedad
en ese sentido podría considerarse comunista. Y por ese sentido, Harry Collins y el resto dicen, mira, nosotros vamos a ayudaros, queríamos mataros, queríamos ver que os hayáis corrompido, pero nos hemos dado cuenta que no es así, por tanto, vamos a ayudaros. Y entonces los Justice aceptan la ayuda y realmente la moraleja final de la historia es que básicamente gracias al uso de la historia, que hay algunos intelectuales en el grupo, otros que son médicos, otros que han trabajado cultivando alimentos y demás, van a finalmente sí establecer una sociedad en la que el único problema que falla era el hecho de que los Justice querían de nuevo crear gente con una estatura entre 1,80, 1,90, 2 metros, 1,70, etcétera, en ese sentido para volver a implementar de vigor a la sociedad, que aparentemente es lo único que les falla. Y para eso los que vienen de fuera con Harry Collins a la cabeza les habla, bueno, decís que es un problema porque las mujeres que miden 90 centímetros o un metro no es difícil que paran personas, o sea, hablan de como que quieren dejar de inyectarles, pero lo que podemos hacer es la cesárea, que era algo que no habían pensado. Y de hecho, uno de los intelectuales dice al César lo que es del César, y dice, precisamente utilizan el tema del César con la cesárea como para salvar la sociedad. Una idea de que la historia, el estudio del pasado puede ser muy clave para ayudar a la sociedad del futuro. Y aquí termino el episodio. No quería hacerlo tan largo, pero es un libro que recomiendo encarecidamente. Lo descubrí hace unos meses, pero lo he leído la última semana y me parece fascinante para ver cómo el tema de la sobrepoblación mundial puede llegar a solventarse siempre y cuando los gobiernos, las personas de todo el mundo estén dispuestas a cooperar. Y en ese sentido, Robert Bloch ofrece una utopía que es distópica en ocasiones, hay conflictos armados, es cierto, pero finalmente la humanidad acaba viviendo en un mundo en el que han sufrido mucho, pero sin embargo, gracias a la solidaridad internacional consiguen finalmente llevar las sociedades a buen puerto.